Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, personas que usted merece conocer. La idea es llevarle a su casa historias, relatos de gente que a mí personalmente me genera admiración o por lo que han hecho en sus vidas o las propuestas que tienen de realizar distintas cosas, ya sea por otros o con ellos mismos. Hoy día tenemos una invitada muy entretenida. A mí me sorprendió muchísimo porque ya van a ver cómo una mujer que parte de un lugar termina en otro, es una escritora. Acaba de sacar su primer libro, que ha sido un éxito. Llevamos la 4ª edición, Esa vida que imaginamos. Maravilloso el libro, vale la pena leerlo, está en todas las librerías, así que lo pueden buscar y leer. Vamos a saludar entonces a Florencia Eluchans. Hola Florencia, Hola, ¿cómo Francisca? estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, muchas gracias por venir al programa. A ti, pues. Florencia, mamá de 3 niños. 3 niños, sí. Harta pega ya con los 3 niños, porque además que son chiquititos, me dijiste. Chiquititos, de 6, 5 y 2. Y 2. Florencia, la idea, o por qué yo te invité, es porque me encantaría que las personas que están viendo este programa sepan un poco cómo llega la Florencia a ser escritora y a tener este éxito, porque la verdad es que el libro es muy entretenido. Yo cuando te conocí firmando los libros y me dijiste que era tu primer libro, yo dije ya, lo voy a comprar porque me gusta la gente que hace innovaciones o qué sé yo, pero no esperaba tanto, fíjate, y superó completamente mis expectativas. Así que bueno, por algo vamos en la 4ª edición. Entonces, pues cuéntanos un poco de dónde nace esto. Mira, yo la verdad es que me di una vuelta bastante particular porque en el fondo estudié una carrera nada que ver, estudié turismo, después hice un posgrado en marketing, trabajé en agencias de viaje unos años y en ese trabajo, que en el fondo tenía que hacer distintas labores, había una que se llamaba escribir el buen viaje, que tenía que escribir todas las semanas un artículo de un destino turístico y mandárselo en el fondo a la base de datos de los clientes que teníamos. Y yo me acuerdo que de todos los trabajos que tenía, ese era el que particularmente más me gustaba y ahí como que me empecé a meter en onda un poco con el tema de la escritura. Ya. Me acuerdo que le empecé a dedicar mucho rato a eso y era como, oh, me toca hacer el buen viaje, que entretenido. Y me demoraba. ¿Y esto era semanal? Esto era semanal, sí, Ah, todos o sea, los martes. harto. Pero era cortito, eran como 3 planas, pero en el fondo yo me demoraba y elegía el destino y todo. Y vengo de una familia bastante lectora, tengo 2 hermanas que son historiadoras, un papá abogado, una mamá psicóloga, una abuela muy lectora. O sea, full humanista, digamos, Sí, la familia. súper humanista, entonces como que desde chica igual los libros en la casa de mis padres eran un tema. Me acuerdo que había una biblioteca muy bonita, tengo una madrina que además es periodista, que siempre me regalaba libros para el cumpleaños, como que siempre ha sido un tema. Y me acuerdo que escribiendo El buen viaje una vez le comenté a mi hermana mayor, la Isabel, que es historiadora, le dije, oye, ¿sabes qué? Me gustaría escribir, igual meterme un taller y todo. Y ahí ella fue la que me consiguió el dato de la Ana María Huiraldes, quien fue mi primera profesora. Con la Ana María estuve como 5 años en un taller y fue súper amorosa conmigo porque yo llegué y me acuerdo muy nerviosa la primera clase y me dijo que había escrito y yo le dije, en verdad no he escrito nada, salvo cosas de trabajo que no es ficción igual, es distinto. Po. Y me dijo, ya, y me dio una tarea, que era escribir sobre la casa de mi infancia. Me acuerdo perfecto, y me demoré harto, y me gustó, y volví a la otra clase con el trabajo, y me dijo, ¿sabéis qué? Tenéis pasta. Y ¿sabéis qué? Fue súper amorosa porque me lo repitió siempre. Ella me podría haber dicho, ¿sabéis qué? ¿No? Y como que me dio, en el fondo, ella me dio mucha seguridad. Y se lo agradezco un montón. Vamos a agradecerle entonces. A Ana María Huiraldes. Le vamos a aprovechar de mandar saludos para que vea el programa, después tú se lo mandáis. Lo que escribíais en esta agencia sobre los viajes, ¿eran viajes que tú habías hecho? Algunos sí, pero no necesariamente. Más que nada elegía un destino que me parecía entretenido, que de hecho tenía que ser en Chile y era como... Estudiabais un poco sobre el destino, digamos, y escribíais. Sí, pero es distinto escribir ficción. Escribir ficción es otra cosa, en el fondo. Es inventar algo. Yo me imagino que el posgrado que hiciste, porque lo hiciste en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, que viví en Chicago 2 años. Ya. Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Mira, contémosle quizás a la gente de qué se trata el libro. Un poquito el libro. El libro se trata de una pareja de chilenos que vive en Nueva York en época contemporánea y se produce un conflicto porque él de un día para otro Diego le dice a Lisa que quiere tener hijos. Ellos supuestamente habían acordado no tener hijos. Y paralelamente ocurre la historia de Beth, que es una mujer inglesa que vive en la Segunda Guerra Mundial y es su historia de maternidad.
Mi vida en Chicago no, en el fondo un poco lo que significa vivir afuera. Quizás yo la ambienté un poquito, elegí Nueva York porque me parece un escenario más adecuado para una pareja que no quiere tener hijos, porque Nueva York es una ciudad que en el fondo nadie te pregunta nada, nadie le importa y uno es muy libre. Pero tú no has vivido nunca en Nueva York. Yo viví mismo, en Nueva ¿sí? York un verano, nomás un Ya. periodo cortito. Ya. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Chicago? 2 años. ¿Y ahí te fuiste sola o te fuiste con No, tu me familia? fui con mi marido y nos fuimos a estudiar los dos. Mi hijo José nació muchos años después, a la vuelta ya en Chile. A la vuelta, ya. Sí. Súper. Y la historia de Beth, que es lo entretenido, porque además yo partí este libro escribiendo solamente la historia de la Lisa. Escribí la historia de la Lisa completa. Ah, partimos con ella Partí solamente. con ella Ah, nomás. que entrete cómo se escribió el libro. Sí, A ver, qué historia. Eso fue súper entretenido porque escribí la historia de la Lisa. Había una fantasía de una historia que pasaba, pero estaba muy poco desarrollada, la historia de Beth. En el fondo existía Beth, Ya. existía este encuentro entre ellas, porque ella Sí. Lisa va a Londres a conocerla, pero yo no había desarrollado mucho la historia de Beth y yo le mandé ese primer borrador a la editorial y ellos me dijeron, me propusieron, sabéis que está muy entretenido, pero escríbelo ahora de verdad, te lo devuelvo y escribe la historia de Beth de verdad. ¿Cuánto tiempo te demoraste en escribir esa primera parte solamente? Yo Para te diría que como 1 año y medio. 1 año y medio, solo la primera parte. Sí. O sea, y cuando te lo devolvieron, Lo que pasa es que cuando me lo devolvieron, en el fondo lo que yo hice fue reescribir la historia de Lisa y escribir la historia de Beth. Y el libro que yo le pasé a la editorial en un comienzo, que eran 150 páginas, se transformaron en 420. Ahí escribí el libro de verdad. ¿y qué te pasó a ti cuando te lo devuelve la editorial? Porque Ah, yo me me imagino, acuerdo no sé, pues perfecto. primer libro, ¿me entendí? Me mandaron un mail muy profesional en el fondo, con un análisis literario de lo que yo había mandado, muy duro, pero esperanzador igual. Me decía, el libro le faltan un par de vueltas de tu parte, trabájalo, y si queréis trabajarlo me lo pasáis de nuevo, pero tenéis que hacer el trabajo tú. Le falta mucho trabajo todavía. Yo me acuerdo que lloré a mares cuando me mandaron ese mail igual. Porque es súper importante, porque muchas veces, no sé, la gente se quiere tirar con algo nuevo, ya sea un libro en tu caso, nunca había escrito algo, ¿me entendí? No sé, ser escritora por primera vez. Y uno manda lo primero que tiene, que además que uno lo encuentra fantástico, maravilloso, porque imagínate 1 año y medio trabajando en esto y te devuelven esto. Yo encuentro bien admirable seguir adelante, porque mucha gente de repente dice, no, sabéis que en realidad no. Sí, obvio, no, yo me ya. podría haber frustrado y dicho, sí, sabéis que me están pidiendo algo que no quiero hacer y todo, pero yo como que creía en el proyecto, me pasaba algo como muy visceral con el tema, encontraba que el tema era muy interesante y empecé a imaginarme la historia de Beth y la empecé a ver. Y mi hermana, la misma hermana que fue quien me recomendó el taller, hizo un magíster en Humanidades y tenía un profesor, Andrés Pérez Cotapos, que es un periodista de ediciones especiales del Mercurio, que me contactó con él y yo me junté con Andrés a tomar un café y ahí él me contó, no voy a contar mucho, pero me contó un episodio puntual que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que es un éxodo que ocurre con los niños. Desde Londres se los llevan en estos trenes afuera, porque en el fondo pasó que de pronto empezaron a bombardear la ciudad y eso era un acuerdo que no se podía, pero cuando empezaron a bombardear la ciudad, Churchill dijo hay que proteger a los niños. Perfecto. Saquemos a los niños de Londres, llevémoslos a vivir a los campos aledaños, organicemos monasterios y conventos como especies de Refugio, de digamos, para los niños. Entonces yo me agarré un poco de eso, que fue algo que pasó en realidad, y creé la historia de esto. ¿Te encariñaste con qué personaje más? O sea, ¿con cuál de todos los personajes del libro te encariñaste más? Mira, a la Lisa me costó encariñarme bastante. Te reconozco que me costaba al principio, decía, no puedo creer esta. Después como que le tuve mucho cariño y como termina la historia le tengo mucho cariño, pero en la que yo admiré siempre y quise mucho a la vez. Sí. Que está inspirada un poco en la historia de mi abuela materna, que vivió, su guerra fue el exilio. ¿Dónde nació tu abuela? Mi abuela nació en Chile, pero para el golpe se tuvo que ir con mi mamá y vivieron en Argentina 2 años, después vivieron en París. Mi abuela sigue viviendo un tiempo en París, un tiempo en Chile, pero yo crecí un poco con la historia de la guerra, del exilio, entonces traté de plasmar un poco su experiencia en la historia de Beth. Lo que le pasaba a las mujeres cuando estaban viviendo afuera, digamos. Y lo que es vivir una guerra. Sí, claro. Obviamente, aunque no sea lo mismo que la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero en el fondo es la sensación de guerra, es la sensación de la incertidumbre de que no se vaya a sobrevivir y todo ese rollo yo lo encontraba súper bonito igual. Sí. Es que fíjate que los personajes, no sé, yo leo novelas, me gusta, me entretiene, no soy ninguna experta literaria ni menos crítica de ninguna cosa, pero yo como usuaria común y corriente, cuando pesqué el libro, me llamaba la atención la profundidad del análisis de los sentimientos de los personajes, porque de repente
uno pesca libros donde es principalmente relato. Acá yo encuentro que se expresa muy bien lo que le pasa Que eres amorosa. a la persona, ¿me entiendes? Porque es una de las maneras en las cuales yo me engancho al libro. Po. No sé, si es que a mí solo me cuentan el relato, es un relato más, pero cuando uno logra palpar lo que, yo me imagino, lo que la escritora quiso poner, se goza más el libro. Po. No sé, yo personalmente, quizás hay gente que le gusta otro estilo. Así que te felicito porque yo lo encontré muy Eres amorosa, entretenido. además que lo difícil es como el equilibrio entre la acción, entre que sucedan cosas para que el relato vaya avanzando Claro. y tenga una trama, y tenga un clímax, y tenga un final Y claro que y no todo. se haga como aburrido todo el... Pero hay que detenerse igual a explicar un poco la emoción. Y además este libro era difícil porque está contado en primera persona, la única voz que habla es la Elisa y Beth. Sí, también habla. Diego aparece en los diálogos, pero en el fondo yo estoy en la cabeza de Elisa todo el tiempo. Entonces, la manera en que lo mostraba él era a través de ella. Claro. Y eso es súper bonito, pero también a veces es difícil, pues, porque uno en el fondo se está imaginando a él, pero todo el rato desde la cabeza de ella. Sí. No, es un gran trabajo el que hiciste. Y en la práctica, por ejemplo, ¿qué hace una escritora en el día a día en este año y medio? ¿Tú mientras trabajabas y aparte, dejaste el trabajo, te dedicaste solo a esto? No, yo desde que me metí al taller de la Ana María, fue una decisión difícil igual. Dije, me acuerdo que al final yo iba a la oficina con un libro o como con ganas de trabajar, de escribir, y dije, me quiero dedicar a esto con tiempo completo, pero era una apuesta grande igual. Porque entre todos estos niños no es por nada, pero los No, niños que son chicos. ahí todavía los niños no nacían. Ah, ya, todavía no nacieron. No nacían, y yo me renuncié al último trabajo que tuve y me dediqué al taller full. Tuve taller varias veces a la semana. Después empezaron a nacer los niños, pero ¿cómo es el trabajo? Un trabajo como todo, en el fondo hay que sentarse, tener un horario y ser súper metódico. ¿Trabajabas en tu casa? Trabajo en mi casa. ¿Y en ese momento también? ¿Cuando Sí, escribiste el siempre he libro? trabajado en mi casa, tengo un escritorio en la casa y cuando no me funciona, que es mucho el griterío, me arranco al café de la esquina. Al café de la esquina, Igual sí, lo porque aguanto. con niños chicos no... En la mañana me cunde más, en la mañana cuando ahora los niños van todos, están en el colegio y en el jardín, y en la tarde me escapo un poco. Acabáis un poco, me imagino. Sí. Porque ahora estás escribiendo otro libro. Sí, estoy súper contenta, va bien. ¿Sí? Sí. ¿Se puede contar algo del libro, no? ¿De qué se trata más o menos? Sí, yo creo que yo ya como que ya me tinca para dónde va mi escritura o los temas que a mí me interesan, que son como las rupturas familiares, los conflictos de pareja, la familia igual. Y este libro ¿Toca la maternidad de nuevo? toca la maternidad, sí, pero desde unos protagonistas mayores, que es difícil también, porque uno generalmente, los escritores tienden a escribir de lo que ellos han vivido, en el fondo, de lo De que la están vivencia viviendo donde está hacia viviendo, atrás. claro. Es muy difícil, y esa pregunta me la han hecho, ¿cómo escribiste a la vez? Porque una señora de 85 años, tú tenés 36. Sí. Em, Pensando en tu abuela, decías pensando en tú. mi abuela. Claro. Entonces ahora los protagonistas es un matrimonio como de 55 años. Ya. Que tienen Tampoco tan viejo, pues no, no le pongamos, no, ya. pero de repente igual me tengo que detener a decir, chuta, un señor, un abogado de 55 diría esta palabra o no la diría. Y Claro. al final te das cuenta que la diría porque no hay No es tanta la brecha claro. generacional. Tú tenés 37, Yo tengo me dijiste, 37. ya. Y hay un conflicto puntual con uno de los hijos adolescentes por un tema familiar. Ya. Y tienen que tomar una decisión y ella le está pidiendo a él hacer una cosa que él no está de acuerdo. Y la pregunta que yo me hago en términos generales, porque cuando, no sé, mi corta experiencia ha sido, tengo que tener un tema muy claro antes de partir escribiendo, porque si no te vas para cualquier lado. Sí. Porque uno se empieza a ir, pero tenéis que tener un tema claro para que la novela tenga en el fondo un hilo conductor y una columna vertebral ordenadita. Y en este libro que estoy escribiendo ahora, la pregunta es hasta dónde somos capaces de llegar los padres para proteger a los hijos. Súper. Y con este libro que escribiste, Esa vida que imaginamos, ¿te pasaba que a veces escribía y como te ibas por las ramas, lo que tú mismo estás diciendo, después tuviste que cortar mucho o no? Nada. O sea, solo agregar, cuando la editorial te lo devolvió, Sí, no yo- fue corte todo este pedazo, No. censurado esto otro, no. Y sabéis que la última parte de edición yo pensé que me iban a cortar capítulos enteros, no. Eso queda un poquito al criterio de uno. ¿Y cuánto tiempo lo mandaste después que te había llegado este mail? Este mail. Este mail Que como, solo como 2 años después. Ah, 2 años después. O sea, ya, si hay alguien en su casa que está viendo el programa y quiere escribir, no se desanime si se demora 3 años o 4 años en sacar un libro, porque No, finalmente... yo creo que, no, al revés, demórense. O sea, si tú me preguntáis a mí, lo mejor que me haya pasado es haberme demorado
los 4 años que me demoré, porque yo creo que el libro necesitaba ese tiempo, necesitaba ese trabajo. ¿Y quién te ayudaba de alguna manera? Porque ya, tú recibiste el mail. ¿Tu profesora sí, luego me cambié del taller? y sigo trabajando con un profesor que se llama Pablo Azócar, que es un poeta. Sí, claro. Y es gran profesor y me sigo juntando una vez a la semana con él y corregimos y conversamos de la novela y qué sé yo. Y él va leyendo lo que tú vayas escribiendo. Exactamente, nos juntamos, le damos en voz alta el trabajo y vamos avanzando. Qué entretenido el trabajo. Súper entretenido. Pero eso no lo hacía en la casa, me imagino, con los niños. No, me junto con él en un café. Ya. Y la metódica para sentarse en una casa, no sé, yo siempre me he imaginado, como yo trabajo siempre afuera, y tengo niños chicos también, yo en mi casa, claro, quizás en la mañana me podría hundir algo, pero yo creo que en la mañana, la mitad de la mañana me la dormiría de puro cansada. Entonces, ¿cómo hace alguien cuando...? Porque, a ver, la pregunta es, yo me estoy imaginando lo que a mí me ha pasado en algunos minutos de mi vida. Cuando uno tiene el tiempo, más allá de la motivación que uno tiene, de alguna manera uno está trabajando sola y si uno misma no se ordena, si uno misma no se pone una metodología en el fondo, la cosa se desordena para todos lados. Y me imagino que tienen que haber habido minutos en que estabais sentada, que no sabéis para dónde seguir, o que en realidad te dio lata, que ya no estáis tan motivada. ¿Cómo se sale de ese estado? ¿Qué te servía a ti para salir de ese estado cuando uno se queda como pegado? No, si al final, mira, más allá de eso, lo más importante, como que, por lo menos para este trabajo, uno tiene que tener la cabeza lúcida, po. Entonces el cansancio en esta etapa de niños chicos es muy ingrato. Esas noches que los niños están enfermos, sí. Yo me acuerdo de decir, ay, qué lata, mañana no me hago un digna, porque va a estar... Lona, claro. Eso es muy fome. El resto, yo creo que yo soy de esas personas que cuando me interesa algo, le dedico y soy muy matea, bastante obsesiva igual. Entonces no me es problema estar sentada a las 8 con un café, trabajando, porque sé que tengo un par de horas nomás y... Súper. ¿Tu marido qué pensaba de todo este cambio? Ha sido igual, ha sido como que ha sido un cambio igual, pero ha sido muy amoroso y súper apoyador y todo. Fantástico, me parece. ¿Y el otro libro, cuándo más o menos tú crees que podría estar saliendo a la venta? Porque... Me gustaría, nosotros tenemos un plan familiar, nos vamos a vivir a Nueva York, de hecho en julio. Por un par de años, yo creo que no voy a alcanzar a terminar el libro antes de julio. No lo voy a alcanzar a terminar y yo espero que esté para julio del 2020. ¿Pero pensáis sacarlo con una editorial chilena? Sí, y probablemente con Planeta. Con Planeta también. Sí. ¿Y pensar en traducir el libro? Me encantaría. Uno de los planes que tengo con la ida ahora a Estados Unidos, a ver si este libro lo podemos traducir, porque además yo creo que por el tema y el escenario podría interesar afuera. Ojalá. Ojalá nos resulte. Florencia, de los libros que tú te has leído en tu vida, o cuando chica, tú me dijiste que habías vivido en una familia con biblioteca, mucha gente humanista alrededor, las hermanas historiadoras, la abuela, etc. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado? ¿O que te marcó? Yo creo que sí, hay algunos libros que me han marcado mucho, El guardián entre el centeno, yo creo que es un libro que uno puede como releer, la Ayn Rand, me acuerdo, El manantial, que es un libro súper pesado igual, pero me marcó un montón. Algunos libros de la Irene Nemirovsky, yo la he citado harto, yo a ella la encuentro súper buena. Algunos de Vargas Llosa también. Pero si te preguntas, yo te diría que El guardián entre el centeno de los libros probablemente que me han marcado. Sí. Que me han marcado. Y si tuvieras que recomendarle a la gente, no solo de tu edad, sino que pensemos, voy a aprovechar que tenemos una escritora aquí que además ha leído mucho, por ejemplo, para niños adolescentes. ¿Se te ocurre alguna cosa que tú digas, sí, vale la pena? Pucha, es que ahí me pierdo porque no, de los adolescentes hoy día no sé mucho. Pero de lo que tú leíste en la adolescencia. Que yo en la adolescencia, la verdad que no leía mucho ya. No, leía más obligada. También me pasó algo bonito con la lectura. Yo me puse más lectura de adulta, más lectora de adulta, sobre todo en los años que estuve en Chicago, que hacía mucho frío. Uno hacía una vida muy adentro de la casa. Ahí, por ejemplo, ahí me volví a conectar con la lectura. Con la lectura, claro. En la adolescencia estaba más preocupada de las cosas de los adolescentes. De los adolescentes, claramente. ¿Y de adulto, por ejemplo? No sé, es que ahora en el verano, por ejemplo, me leí un libro muy bonito de una francesa que se llama Nada se opone a la noche, pero también esos de repente son libros que no son tan fáciles de encontrar. ¿De dónde sacáis los libros? Eso me los recomiendan. Tengo amigas, es súper entretenido que hay muchos grupos de mujeres que se meten a
a club de lectura. ¿De lectura? De lectura. No de escritura No, necesariamente. de lectura y leen 1 o 2 libros al mes y esos grupos generalmente es un nivel como de literatura elevado igual. Y ahí me recomiendan libros, la misma niña de la editorial me recomienda varios libros. A mí hay un autor inglés que se llama Ian McEwan que me gusta mucho. Encuentro que todos sus libros son muy buenos. No me he leído ni uno de ¿No lo he ellos, leído? No. Yo no soy una gran lectora, a mí me gusta leer, pero como tú decís, como que uno necesita un espacio tranquilo para leer, o sea, para disfrutar la lectura. Bueno, en el verano, ahora por ejemplo, en el verano me preguntan, en el verano, durante el verano ¿Ya? me están preguntando mucho, oye, ¿qué leo? Sí, hay gente que me pregunta harto qué leer. Que está bien, porque en el fondo uno tiene poco tiempo, entonces no se quiere equivocar. Po. Sí, está súper bien. A mí tu libro, bueno, no sé, yo me lo leí en 5 días, yo creo que me tenía leído el libro, así que fue súper entretenido. ¿Y te dan ganas, por ejemplo, de volver a trabajar, no sé, en algo que... En nada más, no se me ocurría volver a trabajar No, pero en por nada. ejemplo estaba pensando que quizás, incluso viviendo fuera de Chile, una columna en un medio de comunicación que pudiera estar recomendando libros, ¿te fijas? Sí, pero tiene que ser algo muy relacionado con el tema de los libros, porque, por ejemplo, escribir artículos o escribir columnas puede ser muy entretenido, pero a mí me pasa por la etapa de niños que tengo que el tiempo que le puedo dedicar al trabajo es muy acotado. Entonces, si me va a sacar y me va a desenmarcar mucho de la novela, que es lo que a mí más me gusta, te diría que no tanto. ¿Feliz recomendaría libros? Eso feliz. Ya. Pero escribir cosas... Escribir cosas. No, yo creo ¿Tu que marido no. tiene que ver con el mundo de las humanidades, lectura, No, libros? pero lee harto. Lee harto. Sí, se ha puesto más lector, de hecho. Está bien. Pero lee como más filosofía, sociología, ese tipo de temas. Qué entretenido. Le vamos a mandar saludos, ¿ya? A Francisco, le damos A un Francisco y a los 3 niños. ¿Cómo se llaman los saludo. niños? José, Elena y María. Ya, para que José, Elena y María cuando sean grandes puedan leer muchos libros de su mamá. Me acompañan un montón a las firmas, son muy amorosos. Ay, exquisito, me lo imagino. Florencia, un millón de gracias por venir al programa. Te felicito de verdad por lo que has logrado, una perseverancia no menor. Así es que eso yo lo encuentro admirable. No sé, hay mucha gente que en muchos oficios, muchos trabajos es perseverante. A mi modo de ver, trabajar sola, escribiendo, tiene un valor además extra, ¿ya? Porque la perseverancia, por último, en un grupo que se acompaña, es un poquito más fácil. Así que te felicito, les recomiendo el libro, léanselo. Vamos a regalar un libro, ¿no? Obvio. Ya, regalemos un libro. Escríbanos a Facebook o escríbanos en Instagram y vamos a regalar este libro entonces a la persona que lo esté pidiendo, el primero que escriba. Vamos a finalizar el programa. Un gusto tenerte aquí. A ti, lo pasé muy bien. Aquí tenemos galletas, un gusto también, exquisita, exquisita. Voy a llevar un galletón, es que son Gracias. increíbles estas galletas que nos acompañan. Y agradecer a nuestros auspiciadores, Tienda Terejinet, que me viste, vayan a darse una vuelta, en Chicureo, en Chamisero, tiene accesorios maravillosos, estos aros, Tere, o sea, de verdad, los encontré preciosos, preciosos. Súper linda la tienda. Y a Tinajas del Maule, que siempre nos acompaña con un rico vino para nuestros invitados. Además, agregar a nuestro nuevo auspiciador, Parque de la Ciencia, un excelente proyecto que está ubicado en San Antonio, en las Rocas de Santo Domingo, maravilloso para que vayan con sus niños. Es un parque gratuito, especialmente para niños, para adultos también, donde se muestra la tecnología, los avances. Es realmente un lujo. Así que Parque de la Ciencia, muchas gracias por auspiciarnos también. Y nosotros nos vemos en otro programa de Desconocidos. Un gusto tenerte aquí. Igual, gracias. ¿Ya? Chao.